Bien, tengan todos ustedes en principio muy buenas tardes. Estamos ya en nuestra segunda sesión de este diplomado especializado en Derecho Procesal Penal, organizado por la Corte Superior de Justicia de Cañete, y estamos ya con la presencia de quien es fiscal adjunto provincial anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima, especialista en Derecho Probatorio penal por la Universidad Castilla-La Mancha, España, especialista en delitos contra la administración pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en contraexamen por California Western School of Life de Estados Unidos de Norteamérica, un doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, y magíster en Ciencias Penales por la misma Casa Superior de Estudio. Doctor Henry Coronado Salazar, para nosotros es una, como siempre, agradable y muy grata complacencia contar con su brillante exposición para el día de hoy. Doctor Henry, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la cordial invitación a Corporación Ceficar y también a cada uno de los participantes por darse tiempo esta tarde a efectos de afianzar algunos conocimientos que tienen sobre el tema de la prueba y la limitación de derechos fundamentales. En ese sentido, mi ponencia esta tarde va a versar sobre el tema de la búsqueda de la prueba y la limitación de derechos, teniendo siempre en consideración que hay que poner este tema al aspecto práctico. Si bien este tema en concreto está referido sobre todo al Ministerio Público, a la policía, porque en el tema de la limitación de derechos, sobre todo va a ser a requerimiento del Ministerio Público para que en un momento dado el juzgado, en algunos supuestos, conceda esta medida limitativa de derechos. Sin embargo, vamos a explicar en algunos casos, poniendo ejemplos a efectos de que pueda entenderse nuestra clase del día de hoy. En ese sentido, vamos a dar inicio precisando primero lo siguiente. En el proceso penal actual, que viene a ser el nuevo Código Procesal Penal, lo primero que tenemos que entender son las etapas del proceso penal. Esto implica que tenemos que centrarnos de que los actos de investigación que va a realizar en este binomio, Fiscalía y Policía, porque ambos realizan actos de investigación, claro está, con dirección del fiscal, los actos de investigación que va a realizarse en el nuevo modelo solamente va a realizarse en la primera etapa, que viene a ser la etapa de investigación, que se subdivide en diligencias preliminares y preparatoria propiamente dicha. En la segunda etapa, que viene a ser la etapa intermedia, que viene a ser una etapa de filtro, un acompañamiento, no se realiza actos de investigación, tampoco en algunos casos ya no se realiza limitación de derechos fundamentales, pero hay que precisar aquí que la regla sería de ese modo, la excepción sería, por ejemplo, de que en la etapa intermedia también se podría pedir, por ejemplo, el tema de prisión preventiva, ¿correcto? Pero, regla general, normalmente la limitación de derechos fundamentales está enfocado a la búsqueda de datos, indicios en la etapa inicial que está referida a la etapa de investigación. En la tercera etapa, que viene a ser la etapa netamente de juzgamiento o etapa netamente de actuación probatoria, de cierto modo no se realiza actos de investigación, tampoco ya en esta etapa, en la gran mayoría de casos se va a hacerse limitación de derechos fundamentales. Entonces lo que quiero que quede claro es que la limitación de derechos fundamentales, sobre todo en nuestro ordenamiento jurídico y en este proceso penal que tiene tres etapas claramente establecidas, etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juzgamiento, se va a realizar en la primera etapa, etapa denominada etapa de investigación, diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. Es en esta primera etapa donde el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, en este caso, sobre todo en criminalidad organizada, vinculada, por ejemplo, a actos de corrupción, va a trabajar en este binomio con la DIDIAC o con la DILCOCOR, ¿correcto? A efectos de que tengamos datos, indicios para obtener luego la limitación de derechos fundamentales para estas personas que podrían estar involucradas, por ejemplo, en una organización criminal. En ese sentido, en la etapa de investigación, se obtienen estos elementos de convicción que lo denomina el Código Procesal Penal, que en la siguiente lámina los vamos a ver de un modo más gráfico. Muy bien. En la etapa de investigación, entonces, el Ministerio Público obtiene datos, indicios, que en conjunto se denominan elementos de convicción. Estos datos, indicios no son prueba. Estos datos, indicios, como estamos mencionando, son
justamente indicios, son elementos que no tienen característica de prueba, porque para hacer prueba tiene que concurrir sobre todo el contradictorio, y el contradictorio concurre en la tercera etapa del proceso penal. Regla general. La excepción viene a ser la prueba preconstituida, ese otro tipo de pruebas donde incluso tiene que haber una participación del juzgador, en este caso de un juez de investigación preparatoria, por ejemplo, en los casos de delitos donde están involucrados menores de edad, por ejemplo, como agraviados, ¿no? En estos casos sí es necesario, por ejemplo, que exista como prueba preconstituida, digamos, cierto tipo de actuación de otro tipo de funcionarios. Pero estoy mencionando que regla general en el proceso penal lo que se obtiene en esta primera etapa de diligencias preliminares y la etapa de formalización por parte del Ministerio Público o la policía, estos datos, indicios no son pruebas. Estos son elementos de convicción que van a servir para actos propios de esta etapa, como por ejemplo para una formalización de investigación preparatoria, como por ejemplo para aperturar diligencias preliminares, como por ejemplo para solicitar una medida cautelar de carácter personal, como puede ser el tema de la prisión preventiva, o una medida cautelar de carácter real, como por ejemplo puede ser un embargo. ¿Correcto? Entonces, estos datos indicios, según el Código Procesal Penal, se denominan en conjunto elementos de convicción. Estos elementos de convicción en la etapa intermedia van a convertirse en medios de prueba, y estos medios de prueba, una vez ofrecidos y admitidos en la etapa intermedia, serán actuados en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa de juicio oral. Es en esta tercera etapa que estos datos, indicios que nosotros luego hemos presentado en la etapa intermedia, cuando existe este contradictorio, esta actuación probatoria, cuando existe el interrogatorio y el contrainterrogatorio, cuando exista el ofrecimiento y actuación de los medios de prueba documental, pericial, entre otras, y ingrese en el proceso penal, netamente en la etapa de juicio oral, se convertirán en prueba que luego serán valorados por el juzgador en un primer momento de forma individual y luego colectivamente para amparar o desestimar la proposición fáctica llevada por el Ministerio Público. Muy bien, entonces si nosotros queremos ver esto en un gráfico más o menos como el ciclo de estos medios probatorios, habría que mencionar lo siguiente, que durante la etapa de diligencias preliminares, que viene a ser la etapa de búsqueda y obtención de medios de prueba, se va a realizar actos de investigación enfocados justamente a recabar datos, indicios. Lo que estoy mencionando está referido justamente al tema de limitación de derechos. Luego comentaré, por ejemplo, cuáles son esas técnicas especiales con las cuales se limitan derechos fundamentales. Esta parte, de cierto modo, es dar un panorama general de que estos datos, indicios que nosotros vamos a ofrecer, vamos a obtener y como Ministerio Público en un primer momento, tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida, de cierto modo, está graficado como lo podrán observar. En primer momento, entonces, en las diligencias preliminares y la preparatoria, la Fiscalía y la Policía recolecta estos datos, indicios. Estos datos, indicios, automáticamente no se convierten en prueba, como he mencionado. Estos tienen que pasar por un ciclo. Este ciclo de vida de estos datos, indicios, que luego serán medios de prueba y finalmente prueba, tienen que pasar por el ofrecimiento, y esto justamente lo podemos ver en la etapa intermedia, cuando el fiscal formula un requerimiento acusatorio y presenta sus medios de prueba. Pero no basta ofrecerlo, sino que esta tiene que ser admitido, y si nosotros vemos en la práctica el ofrecimiento, justamente tiene que haber un debate sobre la utilidad, pertinencia y conducencia de cada medio de prueba para acreditar sobre todo proposiciones fácticas que lleve cada uno de los sujetos procesales. Puede ser por una parte el Ministerio Público y por la otra parte la defensa incluso puede tener una hipótesis que, para lo cual lleva estos medios de prueba para la etapa de juicio oral. Entonces, en la etapa intermedia se ofrece y ocurre el tema de la admisión de estos medios de prueba. Y una vez que existe esta admisión de estos medios de prueba, estos medios de prueba tienen que ser actuados en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa de juicio oral. Y finalmente, se realiza su valoración, como en este caso por el juzgador, cuando ya han sido introducidos estos medios de prueba en la etapa de juicio oral, con el debate, con el contradictorio, para poder resolver el caso. Señalado esto entonces, para acreditar cualquier medio de prueba que obtenga el Ministerio Público durante la etapa de diligencias preliminares o la preparatoria,
el que tiene la carga de la prueba es Ministerio Público, ¿correcto? Solamente con estos datos, indicios, que luego son medios de prueba y finalmente prueba, el Ministerio Público puede lograr una condena en contra de una persona que haya cometido un delito de persecución penal pública. Entonces, esto es lo primero que hay que entender, porque estos datos, indicios que nosotros vamos a buscar en diligencias preliminares y la preparatoria, puede afectar derechos fundamentales, ¿correcto? Entonces, esta afectación de derechos fundamentales sí se puede dar en el nuevo modelo, vamos a explicarlo de manera muy general, porque la limitación de los derechos fundamentales puede darse con autorizaciones judiciales. Muy bien, entonces, los límites y restricciones a los derechos fundamentales pueden estar previstos en la Constitución, en una ley especial. Estas no son absolutos. El Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo, estos derechos como el de inviolabilidad al domicilio pueden ser afectados de cierto modo en cierto tipo de delitos para la búsqueda de estos datos, indicios, elementos de convicción que nosotros lo denominamos, ¿correcto? Entonces, sobre todo esto se va a darse en delitos referidos a organizaciones criminales, por ejemplo, organización criminal vinculada a actos de corrupción, que hoy en día es muy famoso, en algunos casos que seguramente muchos han visto, incluso en la prensa. El último caso es el vinculado, por ejemplo, al gobernador de Arequipa, donde está vinculado a una organización criminal vinculada a actos de corrupción. Entonces, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se puede afectar siempre con un requerimiento que vamos a explicar el procedimiento. También el derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones no es absoluto. Esta también se puede afectar justamente cuando están involucradas ciertas personas en organizaciones criminales sobre todo. El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria también puede ser levantada siempre a pedido fiscal o en este caso y con autorización judicial. En ese sentido, las restricciones sobre el derecho, por ejemplo, a la inviolabilidad de domicilio, necesitan de cierto modo autorización judicial, pero existe la excepción cuando es cometido, por ejemplo, en flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, entre las limitaciones o restricciones de rango constitucional tenemos esta base legal, el artículo 2.10, el artículo 2.5 y el 2.9, donde nos señala pues de que estos derechos no son absolutos. Podemos restringirlo a efectos de obtener datos, indicios durante la etapa de investigación para vincularlo a una persona que podría estar relacionada a un delito de persecución penal pública, pero no cualquier delito, ¿sí? Sino tiene que ser un delito vinculado sobre todo a delitos violentos y a organizaciones criminales. Para este tema, entonces, para afectar un derecho, sobre todo de rango constitucional, como el de la inviolabilidad de domicilio, de cierto modo se va a requerir que se cumplan ciertos requisitos. Estos requisitos, de cierto modo, van a ser los siguientes, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, va a ser el de legalidad. ¿Qué implica esto? Implica que para afectar estos derechos fundamentales, previamente tiene que estar preestablecida una norma, es decir, a efectos de que nosotros podamos hacer uso de la restricción de derechos fundamentales para obtener datos, indicios, que luego serán medios de prueba y finalmente prueba. Muy bien, entonces toda restricción de derechos fundamentales debe encontrarse legalmente prevista, y el tema de la búsqueda de estos datos, indicios, sobre todo para organizaciones criminales, para desbaratar organizaciones criminales, encuentra un amparo legal en el Código Procesal Penal. Incluso existe en el Código Procesal Penal ciertas técnicas especiales que los fiscales podemos utilizar para encontrar estos datos, indicios, en conjunto de elementos de convicción que podrían vincularlo a una persona con una organización criminal. En ese sentido, la ley debe consagrar expresamente los fines cuya consecución se pretende con la medida. Las exigencias siempre van a ser el principio de legalidad y sobre todo el principio de proporcionalidad. Aquí, sobre todo cuando vamos a restringir derechos fundamentales, vamos a tener que actuar bajo estos dos principios, sobre todo principio de legalidad y principio de proporcionalidad. Claro está que esto, de cierto modo, en algunas medidas limitativas de derechos, se exige, por ejemplo, que sea con orden judicial y que sea motivada, ¿correcto? A efectos de que la medida no sea arbitraria.
El otro requisito para restringir derechos fundamentales, sobre todo, es el tema de la jurisdiccionalidad. Por ejemplo, para un tema de un allanamiento se requiere como requisito indispensable que existe una orden judicial que autorice el allanamiento en un determinado lugar a cargo de una autoridad competente. En este caso puede ser un fiscal especializado, por ejemplo, de crimen organizado, o un fiscal especializado en corrupción de funcionarios que esté investigando, por ejemplo, criminalidad organizada vinculada a actos de corrupción. También se requiere, por ejemplo, para el tema de la videovigilancia. En el tema de la videovigilancia lo vamos a desarrollar, pero de manera muy general habría que precisar esta técnica especial de investigación se va a realizar siempre con autorización de un funcionario, que en un primer momento puede ser un fiscal, por ejemplo, para lugares abiertos, y para lugares cerrados necesariamente u obligatoriamente tiene que existir una autorización judicial. Muy bien. Entonces, para el tema de las pesquisas también se puede hacer, se puede pedir una autorización judicial. Entonces, uno de los requisitos para limitar derechos fundamentales, aunado al principio de legalidad, es lo referido a la jurisdiccionalidad. Es un juez, en este caso de investigación preparatoria, el que tiene que, ante el pedido del fiscal, ante el requerimiento que realiza el fiscal, tiene que resolver el caso, ¿correcto? Teniendo presente que este tipo de autos que se expida de cierto modo es reservado en el sentido de que no se pone en conocimiento de la contraparte, sino que simplemente se resuelve ante el pedido del fiscal por parte del juez, a efectos de que se garantice la efectividad de esta limitación de derechos fundamentales. También precisar, pues, ¿no?, de que en algunos casos la medida limitativa puede realizarlo directamente la fiscalía o la policía, pero luego tiene que pedir su confirmatoria, ¿correcto? Vamos a explicar un poco también sobre eso. En algunos casos concretos puede hacerse esa medida limitativa de derechos, pero en casos concretos que no afecten gravemente derechos fundamentales, ¿correcto? En ese sentido, el otro requisito que se requiere para limitar derechos fundamentales en este nuevo modelo es la intervención indiciaria. Esto implica, de cierto modo, de que existan datos, indicios que hemos mencionado, que vinculen a una persona en la comisión de un delito de persecución penal pública grave. Es decir, exista intervención indiciaria que acredite que esta persona es autor o cómplice de delitos violentos, sobre todo vinculados a organizaciones criminales. Entonces, no podemos limitar derechos fundamentales cuando no existe intervención indiciaria. Lo que quiero decir en concreto es lo siguiente, de que por lo menos tiene que haber un dato que puede ser, por ejemplo, un documento, una declaración, un testimonio de un testigo, una pericia, entre otras, que vincule a esta persona como autor o cómplice de un delito de persecución penal pública. El Código Procesal Penal establece como presupuestos para esta medida para limitar derechos fundamentales justamente en el artículo 203.3 la intervención indiciaria, ¿no? Es decir, que existan motivos plausibles para considerar que se encuentra, pues, que se pueden encontrar rasgos del delito, o que se considere que en determinado lugar se oculta el imputado o persona prófuga. Por ejemplo, en el tema que se viene realizando y venimos realizando, sobre todo en corrupción, que venimos viendo casos vinculados a organizaciones criminales, hacemos sobre todo esta técnica especial de investigación de la videovigilancia para luego pedir, por ejemplo, el allanamiento y detención de una persona, porque consideramos que en ese lugar se encuentran justamente los rastros del delito, o también podemos encontrar otro tipo de datos que podrían ser importantes para la investigación. Entonces, para que exista esta limitación de derechos fundamentales, otro requisito que se requiere es la intervención indiciaria. También, para limitar derechos fundamentales en esta búsqueda de estos datos, indicios, elementos de convicción en conjunto, que los denomina el código en esta etapa de diligencias preliminares y la preparatoria, se exige que exista proporcionalidad. Es decir, en la proporcionalidad lo que tenemos que es apreciar la injerencia, sobre todo que se va a hacer en los derechos fundamentales de la persona que vamos a afectar su derecho, ¿no? Aquí va a haber dos intereses que tienen que ser sopesados, ¿no? Un interés público que está
enfocado al tema de la búsqueda de las evidencias, datos, indicios, y el otro será el derecho de la persona misma afectada, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, entre otros. Entonces, para comprobar si una medida limitativa de un derecho fundamental supera este juicio de test de proporcionalidad, se exige que cumpla con los requisitos de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, propiamente dicho. El principio de proporcionalidad, de cierto modo, no solamente es de aplicación jurisdiccional, sino también es de aplicación, y debe ser de aplicación, por el fiscal y por cualquier autoridad que trabaja para el Estado. Es decir, este principio no es exclusivo para el Poder Judicial. En las actuaciones que nosotros realizamos como funcionarios servidores públicos, siempre tenemos que tener en cuenta este principio de proporcionalidad, a efectos de evitar la arbitrariedad en la que podríamos incurrir si nosotros no tenemos en cuenta este principio. Entonces, uno de los principios también que se requiere para afectar derechos fundamentales es el de la proporcionalidad. Otro principio, y sobre todo un requisito, podríamos llamarlo, es de la motivación. Cuando vamos a afectar derechos fundamentales, sobre todo, vamos a restringir un derecho fundamental, esta tiene que estar motivada. La motivación no solamente está enfocado a la resolución judicial, sino la motivación está enfocado también al requerimiento fiscal. Artículo 203.1 del Código Procesal Penal nos da una obligación tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. El Ministerio Público, cuando haga el requerimiento, en este caso, por ejemplo, a un allanamiento con detención, tendrá que motivar su requerimiento por escrito en un primer momento, ¿no? ¿Correcto? Y sobre todo, cuando vamos a limitar derechos fundamentales, como para el caso en concreto que estamos comentando, que podría ser un allanamiento con detención, lo más importante, desde mi punto de vista personal, considero que es sobre todo el tema del peligro procesal, ¿no? Si no existe el tema de este presupuesto, que es también común para el tema de la prisión preventiva, desde mi punto de vista no podría pasar estos requisitos copulativos que exige la norma, ¿correcto? Entonces, para que exista, por ejemplo, para un auto que declare fundada un allanamiento con detención, desde mi punto de vista tiene que existir el peligro procesal. El peligro procesal, ya sea en su vertiente de peligro de fuga o peligro de obstaculización. Si hablamos de un allanamiento, estaremos más que todo enfocándonos al tema del peligro de obstaculización, que podría ser, por ejemplo, que la persona va a ocultar, va a destruir datos, indicios, evidencias que podrían servir para la investigación, ¿correcto? Porque tengamos en cuenta que la finalidad de la etapa de investigación es, primero, búsqueda y luego obtención de estos datos, indicios que en conjunto los denominamos elementos de convicción. Entonces, la motivación, sobre todo, es un requisito tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial en esta limitación de derechos fundamentales. Si no está bien motivado, esta podrá ser pasible de ser declarada nula por un juzgado revisor, como podría ser por la Sala Penal de Apelaciones, ocurrida, por ejemplo, una medida de allanamiento, ¿no? Entonces, por otro lado, también el tema de la motivación de las resoluciones judiciales cumple dos grandes funciones. Una, como un derecho que tiene, en este caso, la parte agraviada, y por otro lado, también es un deber, es un derecho que tiene, es un deber que tiene el Poder Judicial, ¿no? Como derecho es, por ejemplo, a que esta persona tenga la posibilidad de poder impugnar una resolución judicial. Y como un deber es del Poder Judicial de dar una respuesta razonable, objetiva, sobre todo explicando el porqué de esa decisión, ¿correcto? Aquí, de cierto modo, cuando hablamos de motivación, tenemos que explicitar de manera objetiva de por qué esa decisión que estamos adoptando, ¿correcto? Aquí, sobre todo, no podemos caer en el tema de subjetividades. Si la resolución judicial no motiva, de cierto modo, desde mi punto de vista personal, incurre en un grave afectación del derecho a la debida motivación, que podría estar enfocado sobre todo también al derecho, por ejemplo, a la garantía de que esta persona, para quien se está pidiendo esta medida, tenga la oportunidad de conocer, por ejemplo, el por qué se le va a afectar un derecho fundamental, ¿no? En este caso, si estamos hablando de allanamiento, tendría que decirme por qué el juez está declarando fundada ese pedido del fiscal.
Y si no existe, por ejemplo, la motivación, o no existe, por ejemplo, la motivación sobre todo del peligro procesal, eso será pasible de que sea declarada nula luego de ejecutar la medida. En esta limitación de derechos fundamentales enfocada a búsqueda de pruebas, sobre todo, como he mencionado, están enfocados a búsqueda de información referida a delitos de organización criminal y a delitos de organización criminal vinculados a actos de corrupción. Algunos de ellos hemos mencionado en esta lámina, que tal vez podrían ser de referencia para ustedes, como por ejemplo en los delitos de cohecho, como por ejemplo en los delitos de colusión, negociación incompatible, entre otros, que podríamos utilizar técnicas especiales de investigación, en este caso como un agente encubierto, para conocer la estructura de la organización criminal, para conocer de qué modo la organización criminal comete los actos delictivos, o cómo está integrado, o quiénes lo forman, o dónde está, por ejemplo, sus bienes, entre otros. Entonces, esto puede llevar de cierto modo también en la práctica a la limitación de derechos fundamentales de estas personas que nosotros vamos a pedir su afectación. En ese sentido, la búsqueda de prueba, como lo hemos denominado en nuestra ponencia, se hace con técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la videovigilancia. El tema de la videovigilancia, de cierto modo, se puede dar de dos modos en concreto. De un primer modo, podríamos indicar que la videovigilancia pues, es una técnica de investigación. Esta no puede darse sin autorización de un funcionario. No estoy mencionando de un juez o fiscal, sino estoy mencionando de un funcionario. Cuando menciono que es necesario que se realice con autorización, es porque la norma exige de que para realizar videovigilancia, el efectivo policial, en este caso un efectivo policial capacitado, que tiene especialización, que tiene de cierto modo una expertise para realizar este tipo de actos especiales de investigación, tiene que tener autorización fiscal o judicial. Voy a explicarle un poco más este tema. Con el tema de la videovigilancia, de cierto modo, podemos afectar derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la intimidad de una persona, ¿correcto? Entonces, esta afectación puede tener diversa intensidad, que puede ser leve, mediana o grave. En ese sentido, para hacer uso de esta técnica especial de investigación, sobre todo enfocado a organizaciones criminales, tiene que existir autorización. Para hacer videovigilancia en lugares públicos, como por ejemplo en la calle, como por ejemplo en un parque, se requiere autorización por parte del fiscal. Es decir, el fiscal tiene que expedir una disposición autorizando que se realice ese tipo de actos de investigación. También esta autorización que expide el fiscal tiene que tener un plazo de ejecución, ¿correcto? Y respecto a lugares privados, es decir, lugares cerrados, de cierto modo, se requiere como requisito indispensable que exista autorización judicial. Es decir, no se puede realizar grabaciones fílmicas a personas sin autorización de fiscal o de un juez. Es decir, un efectivo policial no podría realizar utilizar esta técnica como sin autorización, ¿correcto? Nadie en nuestro país podría realizar grabaciones para establecer, por ejemplo, con quiénes una persona se reúne, con quiénes se comunica, si no existe previamente esta autorización. Esta autorización es antes de que se realice el acto de la videovigilancia, ¿correcto? Porque se afecta con el tema de las grabaciones fílmicas que podría hacerse derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la intimidad personal y familiar. El derecho a la imagen y a la propia imagen es también un derecho fundamental potencialmente afectado con la videovigilancia, ¿no? La videovigilancia no se limita solamente a captar imágenes, sonidos, sino también está a ser reproducidos en un momento dado. Aquí lo que queremos decir es que, por ejemplo, esta videovigilancia se presenta en el proceso penal, es decir, como elemento de convicción, puede ser para formalizar una investigación preparatoria o en el requerimiento acusatorio como medio de prueba documental, ¿correcto? No es un medio de prueba personal, es un medio de prueba documental. Esta técnica especial de investigación, de cierto modo, en la práctica está dando buenos resultados, sobre todo para desbaratar organizaciones criminales. Entonces,
El tema de la videovigilancia se puede dar de dos modos. Una videovigilancia preventiva, que normalmente no lo realiza, por ejemplo, el personal de seguridad municipal, entre otros, o tienen estas cámaras de videovigilancia en las calles. No vamos a enfocarnos esto porque no es materia de nuestra participación esta noche sobre videovigilancia preventiva, sino sobre el tema de la videovigilancia como medio de investigación, ¿no? La videovigilancia, entonces, como medio de investigación, tiene una base legal, el artículo 207 del Código Procesal Penal, pero no se puede realizar sobre cualquier delito. Como vuelvo a mencionar, esta se tiene que realizar sobre delitos violentos y sobre todo delitos graves. Y en la práctica vemos que esta videovigilancia se realiza sobre todo para delitos vinculados a organizaciones criminales, como por ejemplo, organización criminal vinculada a actos de corrupción, como seguramente muchos ya lo han visto y seguimos viendo en la televisión, vamos escuchando en la radio, funcionarios que están vinculados como líderes de organizaciones criminales vinculados a actos de corrupción. Ahora bien, como medio de investigación, esta videovigilancia también puede ser realizada por el propio fiscal, pero en la práctica vemos que esto no ocurre por lo siguiente: el fiscal no es la persona, desde mi punto de vista, idónea para realizar esta técnica especial de investigación. Tendría que estar el fiscal con su camarita, con su cámara fotográfica o filmadora, haciendo el seguimiento, viendo, y esto en la práctica, por la carga procesal que tenemos, nos hace imposible realizar. En ese sentido, en la práctica, el que realiza esta técnica especial de investigación viene a ser la policía, pero siempre bajo una orden del Ministerio Público y con autorización del Ministerio Público, si es en lugares públicos y si es para lugares privados, como por ejemplo al interior de un domicilio, al interior de un departamento, se requiere necesariamente autorización judicial. Cuando se realice videovigilancia sin autorización judicial, ya sea autorización judicial o autorización fiscal, ese dato, ese indicio que se obtenga en la etapa de diligencias preliminares o la preparatoria, será considerado medio de prueba ilícito. Y para ello, la contraparte, es decir, la defensa de la persona afectada, tendrá que irse vía tutela para excluir el acervo probatorio recabado con esa técnica especial de investigación. Entonces, regla general, lo que tenemos que tener en cuenta si queremos practicar esta técnica especial de investigación es que previamente exista autorización fiscal o autorización judicial. Autorización fiscal para realizar en ambientes públicos y autorización judicial para realizar en ambientes privados, como vuelvo a mencionar, al interior de una vivienda o al interior, por ejemplo, de un departamento. El tema de la videovigilancia no solamente está enfocado a realizar este tipo de acto de investigación para la persona afectada, sino que esta puede llevar incluso a que se pueda comprender a unas terceras personas. La idea con esta técnica de investigación que va a afectar derechos fundamentales, sobre todo el de la intimidad, y de la inviolabilidad incluso de domicilio, es descubrir, por ejemplo, como he mencionado, la organización criminal, descubrir con quiénes se relaciona esta persona, descubrir cuáles son sus nexos, descubrir cuáles son sus patrimonios, descubrir de qué modo estas personas están organizadas en concreto. Entonces, esta técnica de videovigilancia también puede afectar, como vuelvo a mencionar, a personas que podrían no estar comprendidas a ese momento, a ese estadio, en esta técnica especial de investigación. Es decir, al momento que se expía la disposición puede ser contra X persona, y con esta videovigilancia podemos determinar más adelante que esta persona tiene un grupo de personas adicionales con los cuales se relaciona. Entonces podemos realizar ese tipo de actos de investigación. Ahora bien, sobre este tema de la videovigilancia tiene que ser controlado. ¿En qué sentido? De que la persona autorizada, en este caso un efectivo policial, que tiene especial formación, tiene que dar cuenta sobre todo al fiscal del avance de esta videovigilancia, ¿correcto? El fiscal tiene que tener conocimiento cómo va el avance de esa técnica. Si estamos viendo, por ejemplo, un caso, estamos queremos aperturar un caso de organización criminal vinculada a actos de corrupción, por ejemplo, de una municipalidad, entonces esta técnica especial de investigación tendrá que informarme a través de unas actas que tiene que hacer la gente,
de que cómo va ese avance de investigación, ¿no? Me dirá, por ejemplo, tales personas o funcionarios se conversan con tales personas, se reúnen, se transportan, etcétera. Pero tal vez puede ser incluso que realizada esta videovigilancia se determine que no tiene vinculación netamente con los funcionarios, sino son con particulares. En ese caso, en concreto, será, por ejemplo, un caso de crimen organizado puro y no de criminalidad organizada vinculada a actos de corrupción. Para que se dé esta medida, que va a limitar también derechos fundamentales, se requiere, como hemos mencionado, ciertos requisitos o presupuestos, ¿no? Primero de ellos, que esta medida tiene que estar bajo el marco legal, es decir, tiene que existir el principio de legalidad. Solamente, como he mencionado, se da para cierto tipo de delitos, ¿no? Para todos los tipos penales que establece el Código Penal. Tiene que establecerse también presupuestos de procedencia, sobre todo para delitos graves vinculados a organizaciones criminales, ¿no? Como por ejemplo el tema del sicariato podría ser, el tema, por ejemplo, de corrupción vinculado a organizaciones criminales vinculadas a actos de corrupción, como seguramente están viendo en la noticia, el último caso de Arequipa, los últimos casos que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios viene desbaratando, ¿no? Que vienen a ser presuntas organizaciones criminales vinculadas a actos de corrupción. Claro está de que tenemos que denominarlo de ese modo mientras no exista fallo condenatorio, ¿no? Tiene que ser una presunta porque cuando exista el fallo recién diremos organización criminal, muy bien, con toda su dimensión. Está las formas de la videovigilancia, como he mencionado, el registro, todo ello tiene un amparo legal, artículo 207.1 del Código Procesal Penal. La finalidad es justamente obtener datos, indicios, que luego se convertirán en medios de prueba, y esto en prueba en la etapa del juicio oral, para acreditar proposiciones fácticas. Es decir, estos datos que obtengan con esta técnica especial de investigación tiene que, de cierto modo, evidenciar la vinculación de una persona en la comisión de un delito grave. Ahora bien, la policía a cargo está facultada de emplear medios técnicos especiales para la investigación, por ejemplo, de un lugar de residencia, ¿no? Como he mencionado aquí, en lugares abiertos, un parque, una avenida, un restaurante, pongamos así, se requiere disposición fiscal. Pero para hacer la grabación, por ejemplo, para dejarlo una cámara escondida dentro de la departamento de X persona, se requiere autorización judicial. También, para que se dé esta limitación de derechos fundamentales, se requiere, en el segundo supuesto que hemos mencionado, sí o sí, autorización judicial. Cuando no existe autorización judicial, ese acto es ilegal, ¿correcto? Y puede traer como consecuencia un tema de una responsabilidad penal para el funcionario público, como podría ser el tema de abuso de autoridad. Adicional a otros tipos penales que tal vez podría surgir de ese caso en concreto, como por ejemplo de inviolabilidad de domicilio y entre otros. Por otro lado, también tiene que haber un requisito de proporcionalidad de la medida. Esto es, cuando se va a utilizar esta técnica especial de investigación, el fiscal y el juez tienen que tener en cuenta lo que hemos mencionado, la afectación de derechos, ¿correcto? Entonces, siempre tiene que hacerse una ponderación. En cuanto al tema de la ejecución, habría que precisar lo siguiente: la videovigilancia se ejecuta según lo establecido en la disposición fiscal o en el auto judicial. Vuelvo a mencionar disposición fiscal cuando es en lugares abiertos y auto judicial en lugares cerrados. Se debe precisar la forma en la que se llevará a cabo esta videovigilancia, los medios a emplearse y quiénes lo van a ejecutar, ¿no? Normalmente los que van a ejecutar en la práctica son efectivos policiales que tienen una preparación, tienen una experiencia en realizar este tipo de actos. No es tan fácil tampoco realizar esta técnica especial de investigación. Imagínense que estamos haciendo videovigilancia a un grupo de sicarios, ¿correcto? Imagínense. Entonces, estas personas, por ejemplo, los sicarios tienen como modus operandi vivir en distintos lugares, ¿no? No viven en un solo lugar. Este señor puede estar alquilando un departamento A, en otro lugar, digamos, en Miraflores, en Villa El Salvador, en Ica, en Huacho, digamos. La idea de estas personas, por ejemplo, es no ser identificados en un lugar determinado. Entonces, la persona que va a hacer esta videovigilancia tiene que tener cierta especialización, tiene que tener ciertas técnicas a efectos de que pueda captar
esta imagen, pueda captar en esta video, con la grabación fílmica, las acciones que podría realizar o está realizando este grupo. Por ejemplo, estamos poniendo una organización criminal vinculada al sicariato. También para el tema de la obtención de esta información se puede realizar instalaciones pues, de videocámaras en un lugar fijo, por ejemplo, si pongamos en una avenida, también podemos ponerlo tal vez en un restaurante, o puede ser, no va a ser el clásico de que yo voy a ir con mi cámara y lo voy a grabar, ¿no? La idea es que la persona a quien vamos a realizar la afectación de este derecho fundamental no sospeche o no se dé cuenta de que estamos realizando esta técnica especial de investigación. También se puede dar a través de una observación remota. Esto es si nosotros instalamos y estamos controlando desde otro lugar la grabación, ¿no? Sobre todo utilizando equipos tecnológicos, ¿no? Por otro lado, tenemos las pesquisas que también afectan derechos fundamentales, y para el tema de las pesquisas habría que precisar lo siguiente: pesquisa es investigación, indagación para descubrir algo o cerciorarse de su realidad y circunstancias, ¿no? En el tema de las pesquisas, de cierto modo, tenemos como base legal el artículo 208.1. Esta, sobre todo, es realizada por la policía. Cometido un delito de persecución penal pública, sobre todo, aquí sí delito que puede ser cualquier tipo de delito, no necesariamente vinculado a organización criminal, el que en un primer momento llega a la escena, al lugar donde se ha materializado el delito, en la práctica es la policía. Luego de ello llega la fiscalía y demás personas, ¿cierto? Entonces aquí el que va a tener que realizar esta pesquisa en un primer momento va a ser la policía. La pesquisa lo puede realizar por sí mismo también el fiscal, pero en la práctica, la que va a realizar en gran medida esta pesquisa va a ser la policía. El artículo 330.3 del Código Procesal Penal menciona, ¿no? Al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos, con el personal y medios especializados necesarios, y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos. Muy bien. Esto es lo que normalmente vemos cuando vemos en la tele, en la televisión, sobre todo, que un fiscal se apersona al lugar donde se ha cometido el delito. Pongamos un ejemplo: un accidente de tránsito, o por ejemplo, una persona que ha sido asesinada en un lugar determinado, ¿no? Entonces llega el fiscal para, por ejemplo, realizar el levantamiento del cadáver. La pesquisa entonces es un medio de investigación también enfocada a la búsqueda de estas fuentes de prueba, estos datos, indicios que no me cansaré de mencionar, que se recaban durante la etapa de diligencias preliminares, ¿correcto? Esto se realiza sobre todo con la urgencia a efectos de no perder estas fuentes, estos datos, indicios para la investigación. Y estas no puedan ser también alteradas por otras personas, ¿no? El objeto de las pesquisas está referido sobre todo a la búsqueda de las fuentes de prueba. Vuelvo a mencionar, hablamos de prueba en la tercera etapa del proceso penal, no en la etapa de investigación, no en la etapa intermedia. Regla general, la excepción es la prueba preconstituida, y otras que no haré más comentarios esta tarde. Entonces, la pesquisa o comprobación debe constar en un acta. Normalmente, el que va a realizar este tipo de documentos va a ser la policía. La policía tiene que establecer en el acta todo lo observado, lo percibido, el lugar, tiempo, modo. Asimismo, en qué condición se ha encontrado este dato, indicio, si esto ha sido alterado, ¿no? Entre otros, ¿correcto? También tiene que levantar ciertos planos o señales descriptivos o fotográficos. Hoy en día, un buen efectivo policial capacitado podría, por ejemplo, aunado a lo señalado en su acta, adjuntar, por ejemplo, un video fílmico o adjuntar vistas fotográficas a efectos de que respalde a su acta. De ese modo podríamos, de cierto modo, garantizar también el derecho a la contradicción en un momento dado de la contraparte. Cuando el abogado defensor quiera cuestionar nuestra actuación, no solamente podríamos indicar que está plasmado en el acta, sino también tiene un respaldo documental enfocado sobre todo con una afirmación fílmica o vistas fotográficas, teniendo presente normalmente que estos documentos, actas fiscal o policial, son documentos públicos, ¿correcto? Documentos públicos que tienen, de cierto modo,
la característica de ser verdaderos o fidedignos. Por otro lado, también tenemos el tema de la limitación de derechos para la búsqueda de estas pruebas, datos, indicios, la retención, ¿no? La retención es una medida limitativa o restrictiva de la libertad ambulatoria, pero esto va a ser con afectación leve, sobre todo, pero sí se va a afectar un derecho fundamental a la libre circulación y a la libertad personal. La persona que sufre una limitación o interrupción de su libertad ambulatoria por breve término, puede ser retenida. En este caso, por la autoridad policial y fiscal, ¿no? Pero tiene que existir, de cierto modo, un requisito, un motivo por el cual se toma esta decisión. El artículo 209.1 del Código Procesal Penal establece, pues, que la policía, por sí mismo, y dando cuenta al fiscal, puede realizar esta técnica también de búsqueda de datos, indicios, como es la pesquisa, ¿no? Durante la diligencia preliminar o preparatoria. El código establece que la retención solo podrá durar 4 horas, luego de lo cual se debe recabar inmediatamente una orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los intervenidos, ¿no? Pongamos un ejemplo en tema de la retención. Imagínense que una persona está caminando en una calle X de forma sospechosa y el efectivo policial le pide, por ejemplo, de que muestre su DNI. Y esa persona no tiene DNI. Y al hacerle el registro personal, encuentra, por ejemplo, en una bolsa chismosa, una bolsa de plástico, quetes de marihuana, ¿correcto? Y ya estamos en búsqueda de estos datos, indicios que podrían llevar más adelante a determinar que esta persona, por ejemplo, estaría vinculada a la microcomercialización de estupefacientes o sustancias tóxicas, ¿correcto? Entonces, la retención de una persona, de cierto modo, puede realizarlo directamente la policía, pero siempre dando cuenta si es que es delito, si es que ese hecho tiene naturaleza de delito, hay que dar cuenta a la fiscalía. En algunos casos se ha visto también malos efectivos policiales en este tema, ¿no?, que estamos comentando, cuando hacen esta pesquisa, a veces no comunican inmediatamente a la policía, a la fiscalía. Pasan algunas horas y recién se pone en conocimiento. Ahí viene, en algunos casos, las malas actuaciones de los efectivos policiales, por ejemplo, que están vinculados a actos de corrupción. Entonces, aquí la idea es lo siguiente, es la búsqueda de estas fuentes de prueba durante la etapa de investigación. El tema del registro de personas, conocido también como requisa personal, es la inspección del cuerpo de una persona y de lo que se lleva puesto, ¿no?, destinada a la búsqueda de cosas relacionadas con el delito. El registro procede cuando existen fundadas razones para considerar que una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito. Artículo 210.1, el claro ejemplo que hemos puesto es, por ejemplo, ese de la persona que de manera sospechosa está caminando en la calle y esta persona lleva, por ejemplo, quetes de marihuana, ¿no? Es la policía actuando por sí, en cuyo caso debe dar cuenta al fiscal o por orden de esa es la base legal, artículo 2.10.1, que puede realizar este tipo de requisa personal. Ámbito de registro, el ámbito de registro personal, lo circunscribe el cuerpo o ámbito personal, sobre todo el personal, es decir, van a hacer la búsqueda. Normalmente el que va a buscar no va a ser el fiscal, sino el efectivo policial. Si es un varón, tendrá que ser un efectivo policial de sexo masculino, y si es una dama, de preferencia, y de preferencia a efecto de que no se vean vulnerados otros derechos de esta persona, de esta dama, lo realice una efectivo policial mujer, ¿correcto? Objeto sobre el cual recae el registro tiene que ver con bienes relacionados con el delito, es decir, con el cuerpo del delito. Puede ser en este caso, por ejemplo, los quetes de marihuana, ¿correcto? O un bien que es considerado su comercialización de forma ilícita. Esta técnica, de cierto modo, también afecta a derechos fundamentales, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la requisa, estamos afectando un derecho fundamental de otra persona. En este caso puede ser el de la libertad, pero tiene que haber un motivo. Ese motivo tiene que ser, de cierto modo, justificado. De lo que nosotros vamos a hacer en todo caso como fiscales o como policías sobre este acto en concreto durante el registro personal, se tiene que levantar en acta.
En otras palabras, lo que quiero indicar es que el agente policial o el fiscal, en todas las intervenciones que realice de actos de investigación, tiene que hacer un acta. El policía siempre, de cualquier actuación que va a realizar, tiene que levantar un acta. Y el acta tiene que ser detallado, el acta tiene que ser preciso. ¿Por qué? Porque los efectivos policiales no solamente participan en una intervención durante su labor, sino pueden tener 2, 3, 5, 10, 100, 200 intervenciones, y para recordarlo, cómo ha ocurrido ese suceso, el momento en el que se levantó esa acta, hay que plasmarlo bien, ¿correcto? Y la recomendación también es que el acta debería tener un adjunto fílmico, un documento fílmico o vistas fotográficas a efectos de garantizar el derecho a contradicción que podría tener la contraparte. Por otro lado, tenemos el tema de las intervenciones corporales. Esta también se da para la búsqueda de fuentes de prueba. Aquí también vamos a afectar derechos fundamentales, sobre todo de una persona, ¿no? También no solamente podemos afectar la integridad personal, sino también la dignidad. En el caso de esta búsqueda de información, habría que precisar lo siguiente, ¿no? Se va a restringir un derecho también fundamental, pero en este caso la afectación va a ser de menor grado. El derecho a la intimidad, pues, no es absoluto, como estamos viendo. Esta puede ser limitada con ciertas restricciones, siempre que vengan contemplados y sean proporcional con la medida que vamos a adoptar, ¿correcto? Esta, por ejemplo, puede darse en el caso del tema de que una persona, por ejemplo, está conduciendo un vehículo con signos de haber ingerido licor, ¿no? En este caso, podría darse ese tema, ¿no? Entonces, debido a que las investigaciones corporales son actos de investigación que afectan en mayor o menor medida, habría que precisar en ciertos casos, existe la excepción de que sin autorización judicial se pueda realizar ello, ¿no? Pero esta tiene que ser solicitada su confirmatoria luego de dicho acto. Entonces, el artículo 211, punto 3, establece la excepción a la autorización judicial para la realización de una intervención corporal. El fiscal podrá ordenar la realización de la intervención corporal en casos de urgencia o peligro en la demora, y no cabe esperar la orden judicial. En tal caso, el fiscal deberá instar inmediatamente la confirmación judicial. Es decir, en estos casos urgentes, no vamos a esperar que exista autorización judicial. Podemos realizar este tipo de actos, pero luego inmediatamente tenemos que pedir su confirmatoria judicial. Lo que habría que mencionar es que tiene que cumplir las mismas características de la orden judicial, la orden que del fiscal, ¿no? Para que el fiscal disponga una intervención corporal en la persona del imputado o de cualquier otra persona, debe cumplir con todos los presupuestos y requisitos establecidos para que un juez pueda acordar una intervención de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en ciertos casos donde no se afecten gravemente derechos fundamentales, el Ministerio Público y la policía pueden realizar esto sin necesidad de una orden judicial. Podrán disponer mínimas intervenciones corporales que no provoquen ningún perjuicio en la salud del intervenido. Esto conforme al artículo 211.5, ¿no? Como por ejemplo, extracciones de sangre. En el caso en concreto que estamos comentando, una persona está conduciendo con signos de haber ingerido licor, está conduciendo un vehículo automotor. Entonces, por ejemplo, para extraer esta muestra de sangre no vamos a requerir, por ejemplo, autorización judicial, ¿no? El fiscal puede ordenar, pero lo que teníamos que precisar es que un personal especializado, sobre todo de salud, es el que tiene que realizar este acto, ¿no? Pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen, por ejemplo, ningún perjuicio para la salud del intervenido. El código exige que el experto que lleve a cabo la intervención no debe considerarlo riesgosa, ¿no? En este caso va a ser un personal siempre vinculado a la profesión de la salud, ¿no? El sujeto que realiza o lleva a cabo la intervención corporal tiene que ser necesariamente un personal de salud o sanitario. No puede ser un efectivo policial que no esté, digamos, que no sea un médico asimilado a la policía, por ejemplo, ¿no? O un enfermero, o una persona de cierto modo vinculada a la ciencia de la salud.
Entonces, no interesa que la intervención corporal sea grave, moderada o mínima. En todos los casos será imprescindible que la intervención sea realizada por un médico u otro profesional especializado de las ciencias de la salud. Sujeto pasivo de la intervención no solamente puede ser la persona involucrada en un delito, sino también pueden ser terceras personas, ¿no? Las intervenciones corporales no solo pueden realizarse en el cuerpo del imputado, sino también sobre terceros considerados en el Código Procesal Penal como otras personas no inculpadas, ¿no? Artículo 212.1 menciona cuando se trata de exámenes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del examinado, si no cabe temer ningún daño para su salud y la medida resulta indispensable para la averiguación de la verdad, se puede realizar este tipo de intervenciones. Sobre este tema, también como hemos mencionado, se tiene que realizar actas de diligencia, ¿no? El artículo 211.4 dispone que la diligencia de intervención corporal debe ser asentada en acta. Entonces, todo este tipo de actos que estamos realizando están enfocados a la búsqueda de la prueba, es decir, a la búsqueda de estos datos, indicios, que el código los denomina durante la etapa de investigación, elementos de convicción, que luego en la etapa intermedia se ofrecen como medios de prueba y son actuados en la tercera etapa como medios de prueba para acreditar proposiciones fácticas y finalmente serán valoradas por el juzgador para amparar o desestimar el requerimiento fiscal. Hay unos pasos que hay que hacer, en este caso, si es con autorización judicial, el auto judicial o disposición fiscal tiene que tener un procedimiento, ¿no? Identificación del imputado o afectado, la presencia de su agresor o una persona de confianza, deben dejar constancia de la causal, la identificación del médico, todo lo relativo al consentimiento del afectado, dejar constancia del consentimiento informado, el procedimiento que se ha seguido o se sigue para ese examen corporal o de extracción de fluidos, la muestra o muestras obtenidas y todo cuanto sea relevante para la ejecución de la intervención corporal, ¿no? Entonces, los requisitos para este caso son la legalidad, tiene que haber un supuesto normativo preestablecido para realizar este acto. La jurisdiccionalidad, como me vuelvo a mencionar, podríamos decir que en este caso es la regla, ¿no? La excepción es que el fiscal pueda ordenar y el efectivo policial pueda materializar ello, pero luego inmediatamente tiene que solicitar la confirmatoria. La gravedad de la infracción penal, necesidad de la intervención de un médico o un profesional especializado a las ciencias de la salud, ausencia de riesgo de daño a la salud, sobre todo el tema de proporcionalidad y motivación del auto judicial o fiscal, o un requerimiento fiscal. Está el allanamiento, cuarto punto, que es una de las técnicas que hoy en día estamos haciendo muchísimo en el tema de actos de corrupción vinculados a organizaciones criminales. Este tema del allanamiento está dando muchísimos resultados porque tenemos con esta medida que afecta no solamente la prioridad de domicilio, obtenemos estos datos, indicios que luego definitivamente sirven para el caso. Por ejemplo, un primer dato que obtenemos con esta medida, cuando hacemos este tipo de allanamientos, es obtener la información documental referido al equipo celular. El famoso celular, que seguramente todos tenemos, hoy en día nos puede llevar al éxito o al fracaso. Puede llevarnos a que puedan descubrir las evidencias de todo lo que hacemos, ¿no? Las conversaciones hoy en día que se realizan, por ejemplo, en las redes, se realizan, por ejemplo, desde el celular. Por ejemplo, las conversaciones que se pueden hacer por WhatsApp, Telegram u otros medios quedan registrados. Por más que sean borrados hoy en día o eliminados por su titular, hoy en día se puede recuperar estos datos con peritajes que tenemos en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, el allanamiento hoy en día está dando muchísimos resultados, pero para que se dé el allanamiento, como vuelvo a mencionar, tiene que existir previamente la vinculación de una persona en un delito grave y sobre todo tiene que haber elementos de convicción que lo vinculen en ello, ¿no? El allanamiento es una medida limitativa también de derechos fundamentales y este está enfocado a la búsqueda justamente de prueba, ¿no? Búsqueda de estos datos, indicios referidos al delito, a la participación de una persona en un delito grave como podría ser el tema
de organizaciones criminales. Para que se dé esta medida gravosa, sobre todo, se requiere como requisito indispensable autorización judicial. No puede realizarse un allanamiento si no existe autorización judicial. La autorización judicial tiene que cumplir de cierto modo ciertos requisitos y esta tiene que ser clara y precisa. Por ejemplo, tiene que decir en qué lugar se va a materializar ello, quiénes son las personas autorizadas, cuánto tiempo de duración va a tener, entre otras, ¿no? Esto enfocado desde mi punto de vista personal concretamente al tema de la búsqueda de estos datos, indicios que se denominan elementos de convicción y luego medios de prueba. En ese sentido, los requisitos para que se dé esta medida son la jurisdiccionalidad. La autorización judicial es indispensable para realizar esta medida. No puede haber allanamiento sin orden judicial, ¿correcto? El segundo, motivos razonables. Esto está referido sobre todo a la vinculación de una persona en la comisión de un delito grave. Es decir, para que exista el allanamiento, tiene que haber un requerimiento previo fiscal y esta tiene que ser amparado por el órgano jurisdiccional. Segundo, tiene que haber elemento de convicción, a ese estadio que lo vinculen a una persona en la comisión de un delito grave. Le compete pues al fiscal aportar estos elementos de convicción, estos datos, indicios que estamos mencionando, como puede ser la declaración de un testigo, como pueden ser los documentos, como pueden ser las filmaciones de el producto de la videovigilancia, por ejemplo, entre otras, para considerar que existe razones fundadas para solicitar esta medida gravosa, ¿correcto? A efectos de que el juzgado lo admita y se ejecute. Esta medida, de cierto modo, no se notifica a la contraparte. Esto lo vamos a notificar cuando vamos a materializarlo, no antes, ¿correcto? Cuando ya exista orden judicial que señale allanamiento en lugar determinado X y hacemos ejecución de lo mismo, de ello, en ese momento pondremos el conocimiento de esta persona, para quien viene esta medida, y de su abogado defensor si tuviera, ¿no? Objeto material y su determinación. El objeto material del allanamiento, de cierto modo, está vinculado con la búsqueda y limitación de derechos fundamentales, ¿no? El elemento físico es indispensable en ello. O sea, si la resolución judicial dice un inmueble X, solamente se puede realizar en ese inmueble X. Si se realiza en un inmueble que no es de autorización judicial, por más que nosotros sospechemos que en ese lugar está la evidencia, no podríamos ingresar. Muy bien. Entonces, tiene que haber una determinación clara y precisa del lugar. Artículo 214.2. Por eso, cuando nosotros venimos realizando este tipo de actos de investigación, con este tipo de medidas, tenemos que cerciorarnos que efectivamente es el lugar. En la práctica lo que se trabaja es con los óbices, que quiere decir agentes policiales que vienen trabajando de civil, que vienen haciendo el seguimiento de esta persona o también hacen, identifican claramente el lugar, ¿no? Entonces, cuando se va a materializar ello, tenemos que tener la seguridad de que vamos a encontrar lo que estamos buscando. No basta entonces la ubicación del lugar a través de una numeración municipal, sino tiene que haber una individualización clara y concreta. O sea, si la policía me va a dar un dato muy genérico, téngalo por seguro que me puede inducir a cometer una arbitrariedad. Entonces, con la información que brinde, sobre todo los óbices, el fiscal tiene que pedirlo al juez de investigación preparatoria para que el juez lo autorice la intervención en ese espacio físico determinado, o sea, concreto. Por ejemplo, si estamos en un condominio, tendrá que estar al interior del condominio X, ¿correcto? Donde vive esta persona. En ese sentido, cuando vamos a hacer uso o vamos a materializar esta medida, no podemos afectar derechos de terceros. Es decir, yo no podría destruir en un primer momento la reja, bueno, que da, digamos, acceso a un condominio, ¿no? Tendría que pedir autorización al vigilante, al vigilante u otra persona que esté ahí. Pero si no me brindan el apoyo, pese a que yo solicito ingresar a ese lugar, tendría que ejecutar la medida. Es decir, romper esa reja, ingresar y dirigirme a ese lugar, pongamos el domicilio para el cual está autorizado, domicilio, cuarto, habitación para el cual está autorizado la ejecución de la medida.
En el tema del allanamiento es importante el tema del tiempo. La medida no puede darse de manera indeterminada, tiene que tener una duración. Normalmente, en la práctica, dan autorizaciones de 6 horas, de 2 semanas como máximo. Entonces, este periodo tenemos, o 48 horas, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo del caso, este tiempo es lo que nosotros tenemos para obtener, para buscar y obtener estos datos, indicios que podrían servir para la investigación. En el tema del allanamiento, esta puede comprender el registro personal de las personas, es decir, con el allanamiento podemos registrar no solamente el inmueble, sino también podemos hacer el registro personal de las personas que habiten en ese lugar. Podemos ordenar que ninguna persona, a partir del momento que nosotros estamos ejecutando, se desplace fuera del lugar. Podemos ordenar, en este caso el fiscal puede ordenar, de que si estamos, por ejemplo, en una casa habitación, todas las personas se pongan en un lugar determinado. Por ejemplo, ya todos en la sala y solamente con una persona vamos a hacer la búsqueda de estos datos, indicios en todo el inmueble, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo, el fiscal puede disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje de la diligencia. Es decir, las personas no salgan del lugar hasta que finalice la diligencia. El transgresor podrá ser retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar, ¿no? En este caso, artículo 217.2 del Código Procesal Penal. Siempre y cuando vamos a hacer uso de esta medida, también como en otras medidas que van a limitar derechos fundamentales, tenemos que tener en cuenta, bien en cuenta, el tema de la proporcionalidad. La idea es no afectar en gran medida los derechos que podría tener esta persona. Por ejemplo, si la medida autoriza incautación de equipos electrónicos, pongamos computadoras, CPUs, laptops, discos duros, entre otras, y la idea es encontrar datos, indicios. Si bien la autorización judicial dice que sí, se puede, si yo tengo facultad como fiscal para llevarme las computadoras o las laptops, yo como fiscal no podría hacer o autorizar que los efectivos incauten todos estos bienes para llevarme, ¿no? Lo que tendría que hacer es primero un registro, hacer una búsqueda, si existe algún dato, indicio en esa computadora, en esa laptop, que lo vincule a la persona en la comisión del delito, pero si no encuentro ello, no habría necesidad de llevarme, pues, ¿no? Más aún, por ejemplo, hoy en día que sabemos, y es de conocimiento público, que todos utilizamos celulares, utilizamos laptops, tablets para nuestras clases, utilizamos para nuestra labor, para si tal vez estamos trabajando en forma remota. Yo no me puedo llevar todo y dejarlo, pues, como menciona, como podría ser dejarlo sin nada, ¿no? Entonces acá, aquí entra sobre todo un tema de proporcionalidad que tiene que aplicarlo el fiscal en el acto en concreto, ¿no? En el caso en concreto, por ejemplo, yo lo que pido en la práctica es cuando ingreso, lo primero que pido es que equipos electrónicos tienen las personas en el inmueble, que voluntariamente me entreguen y que lo pongan, por ejemplo, en la mesa principal, ¿correcto? Y luego procederemos a la búsqueda. Pero si no me dan esta facilidades y dicen no tengo, no tengo, no tengo, y yo encuentro, entonces mi actitud será distinta, pues, ¿no? Pues no nos diste las facilidades para hacer la búsqueda, entonces nosotros también no le daremos las facilidades para devolver. Puedo ordenar que se lo lleven todo. Entonces, la idea es actuar con proporcionalidad en la medida de que no afectemos mucho los derechos que podría tener esta persona u otras personas, ¿no? Por ejemplo, si hay 5 celulares en ese inmueble y la autorización es que la incautación de celulares que se encuentren en el inmueble, no solamente de la persona involucrada, sino la autorización viene de manera muy genérica, dice equipos electrónicos, entre otros celulares. Entonces, si yo quisiera perjudicar, tendría que llevarme todos los celulares y luego tendría que pasar eso por un peritaje y luego recién tendría que devolverse a la persona afectada. Hasta ahí el plazo mínimo 3 años. ¿Qué hacemos con esto? Si afectamos derechos fundamentales. Entonces, en este caso, podríamos pedir, por ejemplo, que proporcionen todos sus celulares y sobre todo preguntarle, pues, ¿no? ¿Cuál es el celular o qué equipos ha utilizado, por ejemplo, la persona para quien estamos solicitando la medida de detención? Puede ser que diga, mi esposo utilizaba este celular, entonces empezaremos a ver, ¿no? Sí, efectivamente, este es el equipo, muy bien, revíselo.
Y también tomamos en cuenta esa voluntad que podría tener la persona detenida o sus familiares de proporcionar datos, ¿no? Como por ejemplo podemos decir con qué dato o con qué son nombre está grabada esa persona, por ejemplo en el registro telefónico, o con qué nombre nosotros, o está grabado por ejemplo en el WhatsApp o en el Telegram, ¿correcto? Danos esa información voluntariamente si es que nosotros lo pedimos a efectos de que no hagamos afectación de derechos fundamentales de terceras personas. Por ejemplo, no me lo voy a llevar los celulares de los hijos sabiendo que con ese celular tal vez están cursando sus clases virtuales, ¿no? Tener mucho en cuenta este tema de la proporcionalidad, no solamente como fiscal o juez, sino también en nuestra actuación como servidor o funcionario público. Siempre. Si nosotros nos excedemos, podemos cometer abuso de autoridad. Entonces aquí la clave para esta medida es la resolución judicial. La resolución judicial tiene que estar bien motivada, sobre todo, como he mencionado al inicio, tiene que fundarse y tiene que expresar el tema del peligro procesal. Para mí es muy importante que este presupuesto, que tanto se habla en el tema de la prisión preventiva, también en esta medida tiene que estar motivada. Si no habría justificación para ello, esta medida no tendría que ejecutarse, porque luego la defensa va a cuestionar y la sala podría declarar nula, y todo lo que hemos hecho, estas intervenciones y de lo que hemos obtenido podría caer en saco roto. Bien, con eso damos por finalizado esta parte de la intervención, y si hubiera algunas preguntas sobre el tema que estamos conversando, búsqueda de prueba y limitación de derechos, vamos a absolver. Y aunado a eso, si todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a desarrollar el tema de los medios de prueba. Hasta aquí, a ver, por favor, ¿alguna duda? A ver, ¿alguna duda sobre esta ponencia, sobre hasta este estadio del tema de búsqueda de prueba y limitación de derechos? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Doctor. Sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Sí, doctor, lo escuchamos. Adelante, le escucho. A ver, voy a ver el chat. ¿Me escuchan? A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿queda alguna duda para poder absolverlo, para poder explicarles el segundo tema, enfocado a los medios de prueba, ¿no? Esto tiene que ver, medios de prueba, justamente con el tema de búsqueda de información. ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ahora sí, con la segunda parte, que viene a ser medios de prueba. Ya, a ver. ¿Me confirman si se observa la lámina o diapositiva, por favor? Muy bien. Entonces, de lo que estamos conversando, a ver, ¿se observa? Primero se observa. ¿Alguien me confirma? ¿Se observa, por favor? Sí, se observa, doctor. Muy bien. Entonces, la primera parte ya hemos mencionado limitación de derechos, y ahora para complementar este tema vamos a hacer mención a los medios de prueba. Entonces, a ver, F5. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que la obtención y la limitación de derechos fundamentales se va a dar sobre todo en la etapa de investigación, que se subdivide en diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha, ¿no? Todo lo que vamos a recabar, estos datos, indicios, como Ministerio Público, en este binomio de labor, Ministerio Público y Policía, se va a realizar en esta primera etapa.
Por eso, a mi consideración, esta etapa es muy importantísimo, porque si no realizamos correctamente los actos de investigación, el resultado va a ser fatal. Es decir, no vamos a tener prueba suficiente en la tercera etapa del juzgamiento para acreditar proposiciones fácticas. Las malas investigaciones que realicemos aquí darán como resultado en la etapa de juzgamiento la absolución del caso. Por eso se requiere, desde mi punto de vista, un trabajo mancomunado entre la policía y la fiscalía, sobre todo en la búsqueda y obtención de evidencias en esta primera etapa. Para eso se tiene que hacer un plan de trabajo, plantear una hipótesis de trabajo y sobre todo lo que tenemos que enfocarnos es en la búsqueda de los elementos objetivos del tipo penal. Por ejemplo, si estamos en un delito de peculado, tendríamos que, pongamos, peculado doloso por apropiación. Se dice, por ejemplo, que un alcalde X se ha apropiado de dinero de la municipalidad X. ¿Correcto? Ese es el hecho fáctico en la denuncia. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en buscar evidencias que podría ser con limitación de derechos fundamentales incluido, para acreditar esa proposición fáctica. Lo primero que tendría que recabar, por ejemplo, si estamos investigando a un alcalde, en el delito de peculado se requiere como primer presupuesto que sea funcionario y servidor público. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál sería el primer documento que yo tendría que recabar como Ministerio Público o policía que estoy coadyuvando en los actos de investigación? ¿Alguien? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Cuál sería este dato, indicio que tengo que recabar para acreditar la relación funcional en el ejemplo que mencionó? A ver, voy a ver el chat. Tal vez en el chat están comentando. A ver. ¿Podrían, por favor, a ver, activen su micrófono? ¿Cuál sería, por ejemplo, el primer medio de prueba, este dato, indicio, que en conjunto se denomina elemento de convicción, para acreditar en el caso que estamos poniendo ejemplo, que vendría a ser una investigación seguida en contra de un alcalde que mencionan que se ha apropiado dinero de la municipalidad X? A ver, ¿alguien? Muy bien, a ver, vamos a escucharlos. ¿Alguien que quiera participar? Muy bien, entonces lo vamos a explicar. Estos datos, indicios, que en conjunto se denomina el elemento de convicción, para el caso que estamos proponiendo, que vendría a ser un delito de peculado doloso por apropiación, que habría cometido un alcalde X, lo primero que tenemos que recabar es su relación funcional. La relación funcional tiene que ver con el tema quién es funcionario o servidor público. En el caso en concreto tendría que recabar como fiscal o policía de que esta persona es alcalde. ¿Y cuál es ese documento? Su designación, por ejemplo, por el Jurado Nacional de Elecciones como autoridad, en este caso como alcalde, ¿correcto? O cualquier otro documento que lo designe como funcionario o servidor público. A ver, vamos a dar participación al doctor Wilfredo. A ver, adelante, doctor Wilfredo. A ver. Un poquito bajo le escucho, disculpe doctor, le escucho un poco bajo. ¿Podría acercarse al micrófono de su laptop o equipo celular? ¿Me logra escuchar, doctor? Sí, adelante. Sí, doctor. Sí, doctor, de repente un elemento de convicción podría ser un levantamiento secreto de comunicaciones para verificar, ¿no? Algún indicio. Claro, ajá. Sí, justamente con esta limitación de derechos fundamentales, sobre todo para organizaciones criminales, en estos delitos nosotros previamente ya tenemos eso. Tenemos las grabaciones o interceptaciones telefónicas legales, donde ya tenemos, pero eso, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Sale con esta técnica especial que hemos explicado que se llama la videovigilancia. Primero existe la videovigilancia, luego hacemos la solicitud para el juez de investigación preparatoria para que autorice, por ejemplo, limitación de derechos fundamentales, como podría ser la obtención de autorización judicial para hacer las escuchas telefónicas legales. Justamente eso es lo que vamos a explicar en esta segunda parte referida a estos medios de prueba. Porque existen dos clases o dos tipos de medios de prueba. Mejor dicho, dos tipos de investigación que puede realizar Ministerio Público. Ministerio Público puede realizar actos de investigación sin autorización judicial para esta búsqueda de estos datos, indicios, y también puede realizar estos actos, esta búsqueda de datos, indicios con autorización judicial. Justamente en ese sentido, habría que precisar en esta lámina que el Ministerio Público puede hacer
actos de investigación, es decir, buscar estos datos, indicios sin autorización judicial, lo que ustedes seguramente ya vieron, solamente hay que recordarlos y tal vez afianzar esa parte de los conocimientos. El Ministerio Público no requiere autorización judicial, como por ejemplo para tomar declaración de agraviados, testigos, imputados, como por ejemplo para obtener documentos, manuscritos, escritos que podría tener una institución pública o incluso personas naturales o jurídicas. Para eso, para ese tipo de actos de investigación que va a dar como resultado estos datos, indicios, elementos de convicción, no se requiere autorización judicial. Por ejemplo, tampoco para la realización de diversas pericias. Entonces, lo que quiero indicar es que el Ministerio Público tiene dos formas de actuación para esta búsqueda de datos, indicios en el proceso penal. Por un lado, actos de investigación sin autorización judicial, que va a dar como resultado elementos de convicción para acreditar en un momento dado su vinculación de una persona con la comisión de un delito. Por otro lado, tenemos en la otra modalidad que viene a ser, a ver, ¿dónde está? Por otro lado, tenemos la otra modalidad que viene a ser actos de investigación con autorización judicial. Este segundo grupo, que viene a ser actos de investigación con autorización judicial, es requisito indispensable previo a la ejecución del acto que va a ordenar el fiscal. Como bien lo ha mencionado el doctor Fredo, puede ser el tema de la intervención de las comunicaciones. Es decir, para poder escuchar legalmente la conversación de los presuntos miembros de una organización criminal, tenemos que tener autorización judicial, ¿correcto? No podemos hacer las grabaciones sin autorización judicial. También, por ejemplo, para el tema del allanamiento, la incautación o la detención, se requiere autorización judicial, ¿no? Entonces, actos de investigación con autorización judicial son algunos en concreto que si se realizan sin autorización judicial, estas serán consideradas como actos ilícitos. En ese segundo supuesto, la defensa tendrá abierta la posibilidad de recurrir a la vía judicial para expulsar del acervo documental estos datos, indicios que se han recabado con violación de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, de estos dos tipos de actos que vienen a ser actos de investigación con autorización judicial y actos de investigación sin autorización judicial, dan como resultado estos elementos de convicción que luego se convertirán en prueba. Muy bien, adelante, doctor Wilfredo, le escuchamos. Doctor, una consulta. ¿Hasta qué etapa se podría plantear cuando hay un acto ilícito o una prueba que no, Ya. Incluso por ejemplo, hasta que la etapa no sea autorizada por el juez? Ya. Lo correcto es que lo plantees en la primera etapa, que viene a ser la etapa de investigación, que es diligencias preliminares o la preparatoria, pero esto no se limita solamente a esta etapa. El tema de la ilicitud de un medio de prueba puede ser cuestionado incluso hasta la etapa de juicio oral. Entonces, la recomendación sería que lo plantees apenas tengas conocimiento de esta obtención de estos datos, indicios con violación de derechos fundamentales, ¿no? Porque no puede haber una condena en nuestro ordenamiento jurídico con prueba ilícita, ¿correcto? Hay una excepcionalidad cuando es de interés de la nación, pero estamos hablando de casos particulares, ¿no? Normalmente en casos comunes no debe existir ese tema de la excepcionalidad. En otras palabras, lo que nos está diciendo la norma bajo el cual nosotros nos regimos, todos los sectores procesales, fiscalía, defensa, policía o cualquier autoridad, es bajo el principio de legalidad y ello está acogido en el Código Procesal Penal y en el Código Penal y en la Constitución, de que la obtención de estos datos, indicios, elementos de convicción, tiene que marcarse bajo el principio de legalidad. Y el principio de legalidad exige, concretamente en este segundo supuesto, que debe existir autorización judicial previa. Entonces, con los medios de prueba, el fiscal en un momento dado, como ya les he mencionado en la anterior intervención, tendrá que probar proposiciones fácticas. Lo que se prueba, de cierto modo, es proposiciones fácticas que van a plantear las partes. También precisar, pues, de que estos elementos de convicción, estos datos, indicios, son los que dan como resultado el tema fáctico, es decir, el fiscal construye su fáctico y debería ser de ese modo, desde mi punto de vista,
del resultado de estos elementos de comisión, no del dicho del denunciante, no del dicho del colaborador, no, no, no. El fáctico, desde mi punto de vista, tiene que ser construido. El fáctico, me estoy refiriendo al fáctico de una formalización, al fáctico de una acusación, debe ser construido del resultado de estos elementos de comisión. Es decir, qué dato o información me ha brindado, por ejemplo, el medio de prueba personal, testimonio, el documental, el pericial. De eso yo puedo sacar un tema fáctico. ¿Por qué? Porque en la etapa de juicio oral voy a probar un fáctico. O sea, que yo le voy a imputar a una persona determinada. Luego probaré la responsabilidad penal, civil y todo lo demás. Pero como primer punto de quiebre, voy a probar el tema fáctico. Y, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ver ese fáctico concreto, inalterable? En el nuevo modelo lo vamos a ver en un requerimiento acusatorio. Pero ¿en qué parte en concreto en el requerimiento acusatorio? El requerimiento acusatorio puede tener pues 100 hojas o 1000 hojas. No, lo que vamos a ver en concreto es en las circunstancias concomitantes, circunstancias precedentes concomitantes, circunstancias concomitantes. Las circunstancias concomitantes, de cierto modo, es el corazón, es el cerebro de una acusación donde debe estar circunscrita en lugar, tiempo y modo lo que se le imputa a una persona. Eso es lo que tiene que probarse desde mi punto de vista. Cuando vamos, por ejemplo, como defensa, yo voy a juicio oral porque yo tengo una tesis distinta sobre ese hecho en concreto. O sea, puede ser la defensa, de cierto modo, si bien no va con la idea de demostrar la inocencia, sino va con la idea de que ese hecho no se ha cometido de ese modo y puede tener como dos objetivos. Un objetivo el tema de la duda y el segundo objetivo de la insuficiencia probatoria, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, para la Fiscalía, estos datos, indicios, elementos de convicción deben dar como resultado un fáctico. Si el fiscal no lo hace de ese modo y solamente se deja llevar por el dicho del denunciante y de ese modo ha narrado su fáctico, ténganlo por seguro que puede haber un quiebre más adelante cuando la defensa lleve una proposición fáctica distinta, ¿no? Entonces, este tema ya hemos mencionado, acá en los medios de prueba habría que agregar algo más de que en el Código Procesal Penal estos medios de prueba, como la confesión, el testimonio, pericia, justamente está enfocado a la etapa de investigación. Estos medios de prueba se obtienen en la etapa de investigación, no se obtienen en la etapa intermedia ni en el juicio oral. La característica es de que solamente con estos medios de prueba, que lo denomina de ese modo el Código Procesal Penal, si bien el Código Procesal Penal lo menciona en un primer momento como elementos de convicción a estos datos, indicios, pero en la etapa intermedia lo menciona como medios de prueba, solamente con medios de prueba entonces se podría acreditar la responsabilidad penal de una persona, por ejemplo, si somos Ministerio Público. Claro está que no será suficiente una para acreditar, sino que tendrá que ser más de una, y eso es claro en un ejemplo que podríamos mencionar, por ejemplo, en el delito, pongamos, de robo agravado. Por ejemplo, en ese delito. No bastará, por ejemplo, el testimonio de la víctima para el tema de una condena por robo agravado, ¿no? Tendrá que haber otros medios de prueba periféricos que acrediten ello, ¿no? Entonces, de ese modo, se requiere en nuestro ordenamiento que para que exista una condena por cualquier delito de persecución penal pública, se requiere más de un medio probatorio. Adelante, doctor, lo escuchamos. Doctor, sí, una consulta. Si no se incorporó un medio de prueba en la etapa intermedia, ¿se podría incorporar en la etapa de juzgamiento? Sobre ese tema, sí, hay una técnica. Claro está, de que la etapa para el ofrecimiento es la etapa intermedia, ofrecimiento y admisión, ¿correcto? Pero la excepcionalidad, como bien lo sabe usted, doctor, puede darse, ¿no? La excepcionalidad de un medio de prueba puede ser que tal vez no ha sido descubierta pues antes de la etapa intermedia y por ello puede ser incorporada en la etapa de juicio oral. Primer supuesto. Segundo supuesto, en la etapa de juicio oral sí se puede incorporar un medio de prueba que no ha sido incorporada en la etapa anterior con unas técnicas especiales. Por ejemplo, la gran mayoría ofrece nuevo medio de prueba al inicio del juicio oral y el juez lo rechaza. Dice, no, señor, eso debiste haber ofrecido en la etapa intermedia y no lo hiciste. Extemporáneo. Entonces, existe en el Código Procesal Penal la etapa de actuación probatoria. En la etapa de actuación probatoria, lo que tenemos que buscar es, si nosotros queremos introducir un nuevo medio de prueba que no ha sido admitido, es que con este medio de prueba que vamos a actuar
debe dar como resultado que existe otro medio de prueba adicional que va a complementar el caso en concreto. A ver, por ejemplo, un testigo que puede ser un testigo, un documento, no sé, de cualquier medio de prueba puede resultar que debe actuarse algo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un testigo X, que es clave para el Ministerio Público en audiencia de juicio oral, dice que no fue la única persona que estuvo en ese lugar y que observó, por ejemplo, pongamos eso, ese delito, sino que hubo una persona adicional que el Ministerio Público no lo llamó, pero existe. O puede decir, por ejemplo, sobre ese hecho que ha observado, existe, por ejemplo, una filmación fílmica, no sé, pongamos un documento fílmico. Entonces, tenemos que interrogarlo para que esta persona mencione que existe un medio de prueba adicional a lo que está actuándose en juicio oral. ¿Para qué? Para pedir al juez, como prueba excepcional en este caso, que se admita ese medio de prueba. Entonces, en resumen, podríamos decir que existen dos momentos que sí pueden ser admitidos medios de prueba que no han sido admitidos en la etapa intermedia. Uno podría ser pues con el reexamen que normalmente se hace y que en su gran mayoría no es admitido por el juez de juzgamiento. Segundo, cuando es un nuevo medio de prueba, en este caso sí puede ser admitido. Pero el tercero es algo que ya surge de un tema netamente de estrategia, de defensa, de técnicas, de litigación, que sí puede dar resultados, sobre todo para la defensa, para buscar que se acredite su proposición fáctica. Claro está, esto estoy mencionando de regla general. La idea es que el juzgador no lo haga de forma unipersonal, es decir, no lo haga de forma que no lo haga a iniciativa propia. Es decir, el tema de, por ejemplo, de la prueba de oficio, desde mi punto de vista no debería existir en el código. Esto quiere decir que el juzgamiento debería darse solamente con los medios de prueba que las partes han ofrecido en la etapa que corresponde. Si las partes no han ofrecido en la etapa que corresponda, como por ejemplo etapa intermedia, desde mi punto de vista personal, no debería admitirse un nuevo medio de prueba, porque al admitir un nuevo medio de prueba, sobre todo de oficio, desde mi punto de vista, el juzgador se inclina a una de las partes. Y eso, desde mi punto de vista personal, no me parece correcto. Entonces, estos medios de prueba van a obtenerse en la etapa de investigación, la confesión, el testimonio, la pericia, el careo, entre otros. Vamos a hacer comentarios, algunos de ellos, en vista de que está referido justamente al tema de la prueba y la búsqueda de la prueba. El primero de ellos, a ver, vamos. El primero de ellos es el tema de la confesión, ¿no? Entonces, antes de ello, la base legal para decir que con los medios de prueba se acreditan las proposiciones fácticas es justamente el artículo 157 del Código Procesal Penal. El 157 también menciona lo siguiente: los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes. Entonces, ¿a qué hace mención esta norma? Hace mención a que se acreditan las proposiciones fácticas, ¿no? Y sobre todo estos medios de prueba, una vez actuados en la etapa de juicio oral, van a producir certeza al juez o para resolver el punto controvertido, ¿no? El punto controvertido será, pues, ¿no? ¿Existe suficiencia probatoria para una condena o no existe suficiencia probatoria para una condena? Por tanto, será sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, la base legal, artículo 157 del Código Procesal Penal, los medios probatorios que vamos a desarrollar sirven para dos cosas en concreto: acreditar los hechos expuestos y para producir certeza al juzgador respecto a los puntos controvertidos que planteen las partes. El primero de ellos es la confesión. Esta es, no cualquier confesión, esta tiene que ser una confesión sincera. Y aquí habría que precisar algo más, de que la declaración del imputado no es medio de prueba por sí solo, ¿correcto? La declaración del imputado no es medio de prueba. Esto quiere decir que con la declaración del imputado no puede generarse condena, regla general. Para que tenga validez legal, esta confesión tiene que estar bajo los alcances de la confesión sincera. Y una característica de la confesión sincera es el siguiente: que esta persona que forma parte de la comisión de un delito en la que se está investigando, de forma voluntaria, con presencia de su abogado, debe someterse sin ninguna presión a la famosa confesión sincera. Es decir, debe explicarnos cómo se ha cometido el delito y adicional a eso, tiene que comprobarse esta versión con un dato periférico. Si no se cumple con ese presupuesto,
el beneficio premial de 1/3 de la reducción de la pena que podría darse por el tema de la confesión sincera no se daría en el caso en concreto. Entonces, la confesión es una declaración autoinculpatoria que va a realizar el imputado sobre la comisión de un delito de persecución penal pública, que puede ser cualquier tipo de delito. La pregunta aquí vendría a ser, si una persona inicialmente declaró ante la fiscalía o la policía y negó los cargos, y luego, pasado un tiempo, en su declaración ampliatoria, podría acogerse a la confesión sincera. A ver, quiero preguntar al grupo, ¿es válido la confesión sincera que podría dar esta persona que inicialmente negó los cargos y ahora, pasado un tiempo, solicita acogerse a la confesión sincera? ¿Sirve eso, esa versión que dé en el segundo momento? ¿Alguien? ¿Alguien quiera participar? ¿Alguien? Una persona podría someterse a la confesión sincera luego de haber negado los cargos inicialmente. A ver. El tema en concreto es que, desde mi punto de vista personal, podría ser por lo siguiente. Puede ser que estemos investigando una organización criminal, puede ser que estemos tomando declaraciones iniciales, por ejemplo, al momento ha sido detenida, va a estar 10 días, por ejemplo, con detención preliminar. En ese periodo le hemos tomado la declaración a esta persona por miedo, por ejemplo, a los integrantes de la organización diga, pues voy a negar todo. Pero pasado estos 10 días, por ejemplo, ya estando en el centro penitenciario con detención de prisión preventiva, por ejemplo, puede decir, mira, he tenido amenazas para declarar en ese sentido y tengo datos que acreditan ello, ¿no? Entonces yo quiero declarar, por ejemplo, bajo los alcances de la confesión sincera, e indicar pues de que el delito se ha cometido de este modo y adicional a esto es este dato corrobora tal cosa, ¿correcto? Entonces los requisitos para ese caso, desde mi punto de vista personal, es que exista una justificante de por qué declaró de ese modo en su primera intervención. La regla general sobre este medio de prueba es que en su primera intervención que tenga con el agente policial o con el Ministerio Público, la persona señale que quiere acogerse a la confesión sincera. Entonces, los requisitos es la declaración personal y oral del imputado, esta que debe ser libre y consciente, también debe ser sincera, verosímil, razonable, no contrario a la ley natural, y relato circunstanciado detallado. Solo tiene valor probatorio esta confesión, pero bajo los alcances de confesión sincera, no cualquier confesión. Vuelvo a mencionar, el investigado, imputado, puede dar su versión, cualquier versión. Es decir, puede decir la verdad, es decir, puede mentir, es decir, puede guardar silencio. Él no tiene la obligación de decirnos la verdad al Ministerio Público. Por eso, como técnica de investigación, la declaración del imputado en los delitos de persecución penal pública debería efectuarse al final y no al inicio. Es decir, primero recabamos estos medios de prueba, documental, testimonial, material, pericial, y al final le llamamos al imputado para que declare. Eso sería lo correcto. Entonces, para que tenga valor probatorio, esta confesión sincera, debe estar debidamente corroborado, ¿no? A ver, vamos a escucharle al doctor. Adelante, doctor. Doctor, ¿quiere participar? Sí, doctor, una consulta. ¿La confesión sincera se podría aplicar a cualquier delito o hay una excepción? No, se puede aplicar a cualquier delito. A lo menos de lo que he visto, incluso en organizaciones criminales, se da. Pero la confesión sincera, como estoy mencionando, tiene que ser corroborada. Este dato que va a dar esta persona, si es solamente su versión sin corroboración, no va a tener valor probatorio. Debidamente corroborada por otros elementos de convicción, debe ser prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas de la persona, y sobre todo esto se da en la etapa de investigación. El beneficio de esta confesión sincera, de cierto modo, es para el tema de la atenuación de la pena. Va a haber un beneficio premial, sobre todo en una tercera parte. Esto va a tener que elegir, pues, ¿no? Esta persona tiene que estar asesorado por un buen abogado, donde
Si, por ejemplo, vamos por confesión sincera más terminación anticipada, podríamos pedir, por ejemplo, en un momento dado, un tema de una pena suspendida, ¿no? De acuerdo al tipo penal en la que estamos, pues, ¿no? Y aunado a eso, tal vez podría ser que sea colaborador. Tal vez no me sirve pues, como confesión sincera, sino yo le digo, señor fiscal, mejor ingreso como colaborador eficaz y me da una reducción de una pena. Tengan en cuenta que en tema de colaboración eficaz puede haber incluso una exención de la pena. Es decir, puede ser que esta persona incluso no purgue una condena. Entonces, un medio de prueba que sirve en el nuevo modelo también para la búsqueda de estos datos, indicios en la etapa de investigación, es la confesión sincera. El otro medio de prueba que es crucial para la acreditación de cualquier delito de persecución penal pública es el testimonio. Pero el testimonio tiene una característica. La característica del testimonio es que tiene que ser dada por la persona que ha percibido o ha observado el evento criminal. Esto implica que el testigo de referencia no tiene valor probatorio si no hace mención a la fuente, ¿correcto? Entonces, lo que tendríamos que decir es que, en principio, cualquier persona está habilitada a brindar testimonio, es decir, a manifestar de lo que ha observado, ha percibido sensorialmente sobre una conducta delictiva, ¿correcto? Aquí el testigo también puede ser clasificado en testigo, pongamos un testigo no especializado y un testigo experto. El testigo, de cierto modo, va a dar una versión que debe ser también corroborada por otros datos, indicios en la etapa que corresponda, como por ejemplo en la etapa de juicio oral. Precisar también que no solamente el testimonio genera condena. Para que exista una condena, tiene que existir aunado, por ejemplo, al testimonio, otros datos, indicios que corroboren esa proposición fáctica. Entonces, esta es una prueba más común en todos los procesos y sobre todo tiene un problema en delitos sexuales, donde el testimonio del menor, de cierto modo, tiene en la práctica una credibilidad muy alta para generar condena, ¿no? Entonces, sobre todo el testimonio es importante, desde mi punto de vista, aunado a otros medios de prueba, para generar condena. Aquí también puede haber un testigo técnico, es decir, no solamente puede haber un testigo común, sino también un testigo técnico. Este va a ser aquel que tiene ciertos conocimientos por el ejercicio o ocupación que tenga, y este va a dar información de cómo técnico sin necesidad de haber estado en el lugar de los hechos, es decir, sin necesidad de haber observado, percibido el evento criminal, sino que este, por sus experiencias, puede narrarnos de qué modo ha ocurrido ese suceso, ¿no? También existe en el Código Procesal Penal ciertos impedimentos para testificar, entre ellos, en concreto, aquellos que tengan vínculo sanguíneo o incluso aquellos que tengan vínculos de afinidad hasta el 4º grado, ¿no? Entonces, estas personas no están obligadas a declarar en delitos de persecución penal pública. Pueden abstenerse a declarar y la autoridad competente, policial o fiscal, no puede obligarlos. Entonces, el testigo de referencia, hay que tener muchísimo cuidado. Si somos un ministerio público, este testigo no es el que ha observado, no es el testigo que vio. Este testigo le han contado. Es decir, le llegó un chisme y ese chisme es el resultado de su versión. Entonces, para que tenga valor probatorio este chisme, este testigo de referencia tiene que dar como dato el origen de la fuente. Entonces, tener claro, ¿no? Si nosotros llevamos como defensa un medio de prueba personal, llevemos al testigo presencial o al testigo técnico, depende al tipo penal en la que estemos manejando. Por otro lado, otro medio de prueba que es importantísimo en esta obtención de estos datos, indicios que se dan durante la etapa de investigación, viene a ser el tema de la pericia, ¿no? Este va a ser el tema, sobre todo, es un medio probatorio que va a ser producto o puede ser, desde mi punto de vista, producto de una especialización, producto de un procedimiento especializado que puede realizar un profesional o un técnico. No necesariamente cuando hablamos de pericia hacemos mención que esta debe ser realizada por un
profesional, sino también puede ser realizado por un técnico y que va a servir para el descubrimiento de más evidencias. Pongamos un ejemplo. Estamos en un delito de usurpación en la modalidad de cambio de chapas o de la puerta X. Henry Coronado alquilaba un departamento X en Lima y no pagó la renta por 2 meses, y el dueño de la casa un día cuando salía a la calle se dijo, no, ya a este señor no le voy a permitir ingresar un día más a este departamento. Trajo un cerrajero, lo cambió la chapa y hizo que yo no pueda ingresar a ese departamento. Ese hecho es un delito de usurpación en la modalidad, por ejemplo, de cambio de chapa, despojo. Para ese caso en concreto, por ejemplo, como un medio probatorio para determinar que se ha materializado el delito, no será suficiente la simple versión de Henry Coronado, que diga, no, señor, yo llegué al departamento, ingresé la llave y no pude abrir. Eso no será suficiente. Para acreditar ello necesitamos una evidencia técnica. Y esa evidencia técnica podría ser, por ejemplo, que el fiscal ordene o pida apoyo a un cerrajero del sector, no sé, hay que ponerle un supuesto que la diligencia lleve de ese modo, que se dedica al tema de las chapas, de estos temas concretos de los candados, y que en la diligencia que vamos a realizar, el objeto sea determinar si existe o no, por ejemplo, el cambio de los pins de esa chapa, de esa chapa de la puerta. Para ese caso, por ejemplo, yo no necesito un profesional, este es un técnico que tiene como oficio, digamos, y que tiene expertise para realizar o determinar ese punto en concreto. Entonces, este medio de prueba, pericia, puede ser realizado tanto por profesionales como por técnicos que tengan una expertise, dominen un área determinada. Si es realizado por profesionales, entonces este tiene que tener una característica de ser científico. Esta evidencia, ahora sí, evidencia científica, tiene que tener un respaldo de una corriente científica que ver como resultado de que el procedimiento, el trabajo, la labor que ha realizado esta persona no solamente es su dicho, sino que tiene un respaldo seguido por una corriente que lo respalda. Un ejemplo, por ejemplo, en la gran mayoría de las pericias contables, pongamos así, los contadores no adjuntan, por ejemplo, la bibliografía utilizada o referencia bibliográfica utilizada en su procedimiento pericial. Simplemente dicen, esto es mi posición. Imagínense que exista otra posición distinta al procedimiento que ha realizado y que dé un resultado distinto. Entonces, lo que se quiere mencionar en esta segunda parte es que este informe pericial tiene la característica de ser un informe científico, es decir, tiene todo un procedimiento de observación, demostración, conclusión, y esta tiene que tener un respaldo desde mi punto de vista doctrinario mínimamente. Esto implica entonces, cuando se presente un informe pericial, el informe pericial no debe ser solamente el contenido de este informe pericial, sino también los anexos, sobre todo las referencias a las cuales se haga mención. Ahora bien, la pericia implica entonces interpretación de hechos aplicando conocimientos especializados, como hemos mencionado, pueden ser técnicos o profesionales. El perito sí puede ser, en este caso, al ser interrogado, puede emitir juicios de valor, a diferencia del testigo que no emite juicios de valor. Es decir, el testigo no emite juicio de valor. El testigo no puede decir, a mi consideración esto ocurrió de ese modo. No, el testigo tiene que decir, ¿vio o no vio el suceso? Nada más. Pero por otro lado, el perito sí puede decir, a mi consideración, por mi experiencia, de acuerdo a esta corriente científica, esto es de este modo. Aquí predomina el elemento técnico. Pero aquí luego también resaltar algo importante sobre esto, de que el informe pericial por sí solo no lo vincula al juez para el fallo. Es decir, no necesariamente un informe pericial puede acogerlo el juez para expedir el fallo. Esta tendrá que ser valorado conjuntamente con otros medios de prueba para generar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. No hay que fiarnos de que ya basta la pericia para decir de que existe responsabilidad penal, por ejemplo, si somos Ministerio Público. Otro medio de prueba que se actúa en este nuevo medio, en este nuevo modelo, y que está referido sobre todo también a la obtención de estos datos indicios para acreditar proposiciones fácticas, es el careo.
El careo se puede dar entre imputado y testigo, se puede dar incluso entre testigos, pero la característica principal es que va a darse sobre un punto concreto que va a ser necesario su esclarecimiento. Entonces, el careo es un acto procesal del cual se reúne en este caso, cuando exista desacuerdo sobre puntos concretos, ¿correcto? Pero este tema del careo incluso puede ser que lleve tanto al fiscal como al juzgador de que no se vislumbre esta duda o esta incertidumbre que se ha generado cuando existe una versión de A y de B sobre un punto concreto de forma distinta. Entonces, no necesariamente con el careo se resuelve los hechos o puntos controvertidos, ¿no? Esto puede incluso seguir luego del careo. El otro medio de prueba que es importante, que también se realiza en la obtención durante la etapa de investigación, es el medio de prueba documental. Seguramente ustedes tienen ya conocimientos especializados sobre esto. El medio de prueba documental, por ejemplo, en delitos de corrupción, es la prueba madre, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, en colusión, negociación incompatible, el medio de prueba idóneo no va a ser el testimonio, no va a ser, no va a ser, por ejemplo, la pericia, no. El medio de prueba idóneo, por ejemplo, que va a ser crucial para estos tipos penales, va a ser el documento. ¿Qué tipo de documento? Por ejemplo, si estamos en una contratación estatal, será pues, el expediente. Pero, ¿qué parte del expediente? Será, por ejemplo, las bases del proceso, será, por ejemplo, la calificación que le dio los miembros del comité, entre otros, donde alteraron, por ejemplo, los términos de la calificación o lo favorecieron a esta empresa para que sean admitidos y luego ganadora la buena prueba. Entonces, por ejemplo, en corrupción de funcionarios, este medio de prueba documental es indispensable para acreditar conjuntamente con otros las proposiciones fácticas. Los documentos pueden ser no solamente el papel que nosotros conocemos, sino también pueden ser grabaciones, por ejemplo, lo que hemos mencionado en la primera parte, las grabaciones con fílmicas a través de la videovigilancia. Esto se presenta no como medio de prueba personal, sino se presenta como documento. Entonces, el documento, más o menos poniendo un ejemplo, podríamos decir, son los siguientes: los manuscritos, los impresos, las fotocopias, los disquetes, las películas, las fotografías, las grabaciones, los dibujos, las representaciones gráficas, entre otros. Si tenemos este tipo de información, lo correcto en la etapa intermedia es presentarlo como documento y actuarlo en la etapa de juicio oral también del mismo modo. Muy bien. Entonces, estos medios de prueba que estamos mencionando se obtienen durante la etapa de investigación y tienen que tener un requisito. El requisito seguramente ustedes lo saben, simplemente mencionarlos: utilidad, conducencia y pertinencia de este medio de prueba. Es decir, ¿para qué me sirve este medio de prueba? Para el juicio oral. Me sirve para acreditar proposiciones fácticas. ¿Cómo me vincula este medio de prueba para el caso en concreto? Entonces, la recomendación para la defensa aquí sería: si nos corre un traslado, un fiscal, un requerimiento acusatorio, tendría que ser medio de prueba personal, ¿para qué? Medio de prueba documental, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a probar o pretende probar en la etapa de juicio oral? Muy bien, señalado esto, entonces damos por finalizado esta parte de la intervención. Si hubiera alguna duda, lo vamos a absolver. ¿Alguna duda? A ver. Muy bien, quedó claro la sesión del día de hoy sobre la búsqueda de prueba y limitación de derechos fundamentales. ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay ninguna duda, voy a dar por finalizado mi participación. Muchísimas gracias por darse tiempo esta noche. Que Dios siempre los bendiga. Y muchísimas gracias también a Corporación Ceficap por la cordial invitación. Muchas gracias, doctor, a usted por habernos acompañado el día de hoy, doctor Henry Coronado. Gracias por esta didáctica e interesante ponencia. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Cañete y a nombre de Ceficap Corporación. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches.